Hola compañeros, pues ya es hora de empezar nuestra actividad integradora 1 de la semana 2 de nuestro módulo 17. La actividad se llama Muestreo en mi entorno y encuentro. Soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues como siempre hay que iniciar la actividad. No me voy a detener tanto a leer las instrucciones, quiero concentrarme en hacer propiamente la tabla. Entonces ya voy a dar por hecho que hemos leído las instrucciones y que sabemos que se trata de realizar una encuesta con 20 personas y que la encuesta consiste de 10 preguntas. Entonces, la única recomendación que sí les quiero dar es que en verdad lleven a cabo la encuesta, o sea que sí se tomen la molestia. De hecho, yo creo que la parte más difícil de la actividad sería esa, la parte en la que sí se toman la molestia de preparar la encuesta y realizarla con 20 personas de entre 16 y 60 años. Yo creo que esa es la parte más difícil y les tomará un buen tiempo si lo llevan a cabo en realidad. Y yo la verdad espero que sí se animen a hacerlo porque considero que es una experiencia muy formativa el alguna vez en la vida haber realizado una encuesta. Entonces, bueno, también ya voy a dar por hecho que nosotros tenemos nuestra tabla con todas las respuestas. Entonces, aquí nos dicen que tenemos que ir en cada pregunta anotando las respuestas de cada uno de los 20 participantes. Entonces yo me voy a saltar esta parte, no es que me salte algo, más bien ustedes lean con calma las instrucciones, están muy fáciles de entender y ya voy a presentar yo la tabla que realicé con las respuestas que yo obtuve. Para ser sincero, yo las respuestas las tomé de un trabajo de uno de ustedes, entonces yo no realicé la encuesta en sí, porque prefiero centrarme en algunas recomendaciones que quiero darles en cuanto a cómo tratar los datos o cómo manipular o cómo trabajar los datos. Entonces, la primera recomendación se muestra aquí en mi tabla. Si ustedes ven mi gráfica, ya están todos los datos. Yo acomodé cada uno de los encuestados. En mi gráfica, cada renglón es una de las personas encuestadas. La persona número uno, la persona número dos y así. Entonces, la persona número uno, por ejemplo, tiene 16 años, es mujer. Fíjense, yo para poder trabajar de mejor manera los datos, cuando en la parte de género, en lugar de poner sí o no, pongo un 0 o un 1 dependiendo de si es hombre o es mujer. En el que sea, ahí ponemos un 1. Por ejemplo, en este caso es mujer, entonces en mujer ponemos un 1 y en el que no sea ponemos un 0. Entonces, por ejemplo, el segundo, como es hombre, entonces el 1 está en la columna de hombre y el 0 está en la columna de mujer. Creo que esa parte se entiende fácilmente. Y lo mismo, todas las preguntas que son de sí o no o que son de dos opciones se pueden contestar con un 0 y con un 1 de igual manera. Entonces, yo les recomiendo que se tomen un minuto para ver cómo llené la tabla y a partir de verla podemos nosotros organizar nuestra tabla de igual manera, lo cual yo se los recomiendo porque van a ver que es más fácil trabajar los datos así. Entonces, otra cosa que les recomiendo es que desde el inicio acomoden los datos sí, acomoden cada uno de los renglones. Por ejemplo, que la persona uno sea el de menor edad y que acomoden las personas conforme a su edad. En este caso, la primera persona que yo tengo tiene 16 años y la última persona que yo tengo es la que tiene 60 años. Otra cosa que les recomiendo es esto. Vean, si yo me desplazo hacia abajo, si me desplazo hacia abajo, esta parte de arriba no se va a mover, se va a quedar fija, está inmóvil. Eso ayuda para que todo el tiempo podamos ver cuál es la pregunta y cuál es la respuesta.
Eso, lo de inmovilizar los renglones se puede hacer de esta manera. Si yo quiero inmovilizar los dos primeros renglones, puedo ir a la parte de vista y ponerle inmovilizar. En este caso le voy a poner inmovilizar paneles. Como ahorita están inmóviles, si le vuelvo a marcar, ya no van a estar inmóviles. Entonces ahorita cuando me desplace ya se deben desaparecer. Y vean, así es, se desaparecen ahorita. Entonces, como yo los quiero inmovilizar otra vez para poder seguir trabajando adecuadamente, los voy a volver a inmovilizar. Si pongo el cursor en esta casilla, va a quedar inmóvil todo lo que esté arriba. Entonces, si yo lo pongo acá, por ejemplo, quedaría inmóvil los 4 primeros renglones de la encuesta, lo cual no quiero. Entonces lo pongo en el tercer renglón para que solamente las preguntas queden inmóviles. Ya lo inmovilicé y ahora si bajo, otra vez deben de estar inmóviles y así es. Bueno, entonces ya tenemos nuestros datos aquí en la tabla, lo cual lo difícil es obtener los datos y estar llenar la tabla, es decir, el vaciado de los datos o lo que le llaman la captura de los datos es lo que es un poco laborioso, pero no es nada difícil. Por último, lo que yo les recomiendo es que debido a que en la actividad nos dicen que vamos a tener que organizar las personas por rango de edad, y nos dicen que vayamos haciendo rangos de edad de 5 en 5 años, es decir, por ejemplo, el primer rango de edad iría de 16 a 20 años, de 21 a 25, de 26 a 30, es decir, tenemos que hacer rangos de edad de 5 en 5 años. Entonces, yo aquí en mi tabla marqué por franjas cada uno de los rangos en mi tabla. Por ejemplo, la primera franja gris corresponde a las personas que están entre 16 y 20 años. En este caso va de 16 a 19 años porque no hay nadie de 20 años. La segunda franja, que en este caso es blanca, va de 21 a 25. La tercera franja va de 26 a 30 y así sucesivamente hasta llegar a la última franja que va de 55 a 60. Si se fijan, por ejemplo, en mi caso, como son solamente 20 encuestados, hay franjas que nada más tienen una persona, lo cual pues no es nuestra culpa, ¿no? Entre más personas fueran, pues las franjas tendrían también más individuos. Entonces, en nuestro caso, nuestro análisis es breve porque solamente son 20. Muchas de las cosas que vamos a hacer ahorita con nuestra gráfica tendrían mucho más sentido si nuestros encuestados fueran una cantidad muy grande, digamos, no sé, se me ocurre 5,000 o 10,000. Cuando son cantidades muy grandes es cuando en verdad tiene sentido trabajar con hojas de cálculo como Excel. Ahorita muchas de las cosas que vamos a realizar las podríamos hacer, digámoslo así, a mano o a pie, pero sin embargo a mí me gusta que aprendamos a usar las herramientas que nos da Excel. Es decir, yo voy a tratar de utilizar lo más que pueda las fórmulas para que todas las cosas que hagamos no las hagamos a mano, sino que sepamos introducir la instrucción o la orden o la fórmula para que Excel lo haga de manera automática. Entonces, pues sigamos. Entonces, ya me tardé un poco en explicar la tabla, pero lo considero pertinente. Entonces, enseguida ya tendríamos nosotros que empezar a organizar la información para que pudiéramos realizar la tabla esta que nos piden y también para que pudiéramos organizar esta tabla. Esa información yo ya la organicé aquí abajo. Ahorita, justamente en este video, voy a explicar o vamos a explicar cómo obtener esta información y lo que va significando esa información. Entonces, como ya está hecha, y como quiero enseñarles cómo le hice, lo que vamos a hacer es que voy a realizarla otra vez. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es generar espacio para poder realizar otra vez la tabla, para poder realizar otra vez la obtención de esos datos y que veamos cómo lo hice. Entonces, una cosa que quiero platicarles es que cada persona, cada quien,
tiene sus métodos, digámoslo así, sus mañas para utilizar, en este caso, Excel. Yo conozco ciertas cosas y seguramente muchos de ustedes, o no faltará quien, lo que yo hago de una forma lo sepa hacer de otra forma. Eso es válido. De hecho, qué bueno que sea así. Siempre es bueno lo que uno hace de una forma, otras personas lo sepan hacer de otra. Y de hecho, yo he visto muchas veces que lo que yo hacía de una forma, luego veo que otras personas lo hacen de otra y muchas veces mejor. Y pues evidentemente yo aprendo y pues ya lo hago después de esa manera. Eso es normal. Entonces, lo que quiero decir ahorita es que yo les voy a enseñar, digámoslo así, mis métodos, ¿no? Si alguien tiene otros métodos, los puede utilizar. Y creo que lo importante es llegar a los resultados, ¿no? O sea, estar de acuerdo en los resultados, creo que eso es lo importante. Entonces, como esta tabla la organicé por rangos de edad, aquí yo ya tenía los rangos de edad. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es copiar los rangos de edad para ponerlos aquí arriba. Le voy a poner control. Lo ponemos si quieren así para que se vea lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es pegarlos. Ahí están. Entonces, yo ya tengo organizados mis rangos de edad de 16 a 20 y así. La primera cosa que voy a hacer es, yo necesito saber cuántas personas hay en mi primer rango de edad, cuántas personas hay en mi segundo rango de edad y así, cuántas personas hay en cada rango. Ahorita, insisto, como son pocos datos, yo lo podría hacer a mano, es decir, contar. En este caso es fácil ver que en el primer rango de personas, en el primer rango de edad hay 4 personas, en el segundo rango hay 3, y entonces yo podría poner aquí a mano que en el primer rango hay 4, que en el segundo rango hay 3 y así sucesivamente. Ahora, eso puede resultar fácil ahorita porque son pocos datos, perdón por la insistencia, pero si fueran 5,000 datos, les aseguro que ya no sería tan fácil saber cuántos hay en cada rango. Entonces hay que aprender a usar las fórmulas que nos da Excel. Entonces, en este caso hay una fórmula que sirve para contar el número de casillas que hay en cierto rango y justamente es la que vamos a utilizar. Siempre cuando ponemos el signo de igual, eso significa que vamos a empezar con una fórmula, con una herramienta. En este caso voy a utilizar la herramienta que se llama contar precisamente. Entonces escribimos la palabra contar, abrimos paréntesis y en ese momento Excel reconoce que le podemos decir cuáles casillas son las que queremos que cuente. En este caso tenemos que subir y decir quiero que cuentes de aquí hasta acá porque es el primer rango. Le damos enter y dice, esas casillas que tú seleccionaste son 4. Y si se fijan, si le damos doble clic, aparece la fórmula. Si ya le damos enter, solo aparece el resultado. Entonces, con eso ya, si hubieran sido, por ejemplo, 425, nada más lo que tendríamos que hacer es seleccionar todo el rango y automáticamente Excel los cuenta. Ahora lo que tenemos que hacer es la fórmula que está aquí ahorita solo se ve el resultado, pero atrás del resultado hay una fórmula, lo cual es evidente si uno le da doble clic. Lo que quiero hacer es pasar la fórmula que está aquí, pasarla a toda la columna. Para eso lo que puedo hacer es darle control C y se puede hacer de dos formas. Ahorita la voy a hacer de la primera. Le doy control C, la selecciona y después me bajo a seleccionar a todos los lugares a donde quiero que se pase y le doy control V para que los pegue ahí. Entonces ahorita, si se fijan, copió la misma fórmula y el mismo resultado porque ahorita está contando mal. Entonces, ya que copiamos la fórmula, en el segundo renglón le tenemos que decir de dónde a dónde queremos que cuente, porque ahorita la fórmula está contando todos, pero sobre la primera franja. Queremos que el segundo renglón lo cuente sobre la segunda franja, entonces le tenemos que borrar ese pedazo y decirle, quiero que el segundo
lo cuentes en la segunda franja, es decir, los que van de 21 a 25. Le damos Enter y así sucesivamente. El tercero queremos que lo cuente en la tercera franja. Entonces esto espero que ya se haya entendido, yo creo que sí. Ya nada más es cuestión de tener paciencia y hacerlo. Entonces estos son la tercera franja, le damos Enter. La cuarta franja son los que van de 31 a 35. Borramos los datos que tenía y tenemos que utilizar los que van de 31 a 35, que son estos que están aquí. Ahí está. Ahora los que van de 36 a 40, tenemos que borrar estos datos. Los que van de 36 a 40 aquí están, que solo es uno en este caso. No tiene mucho sentido contarlos, pero les digo, esto tendría sentido si fueran muchos datos. Entonces, los siguientes son los que van de 41 a 45. Hay que borrar esos datos que están ahí y meter los datos o la franja o la columna correcta o el rango de datos correcto, que serían este que está aquí, que también nada más es uno. La siguiente sería de 46 a 50, que es este rango, que también nada más es uno. El penúltimo son los que van de 51 a 55. Me pasé, que en este caso es este rango. Le doy Enter y el último rango es el que va de 56 a 60, que en este caso es este rango. Ahí está. Entonces, aquí como ven ya Excel cuenta de manera automática cuántos son. Entonces, por ejemplo, para una forma de corroborar que haya yo hecho bien las cuentas, es que la suma de estos números me debe de dar el total de encuestados, en este caso 20. Entonces, una forma de ver si está bien hecho, pues es sumar esos números. Entonces, aquí en Excel podemos sumar. Le ponemos igual para indicar que vamos a hacer utilizar una fórmula y le ponemos precisamente sumar. Abrimos paréntesis y en ese momento Excel nos dice que de dónde a dónde queremos sumar. Tenemos que seleccionar todos los datos que queremos sumar, le damos Enter. Ay, aquí me marca error porque me faltó cerrar el paréntesis, yo creo. No, ahí está. Ya entendí, ya es que no hay que poner sumar, nada más hay que poner suma. Si le ponemos suma, ahí está. Y en efecto, nos dice, estos números que están aquí son 20, que coincide con el número de encuestados. Eso quiere decir que vamos bien. Entonces, sigamos avanzando. Trataré de hacerlo un poco más rápido. Entonces, vean, ahorita como yo hice por franjas y como utilicé ceros y unos, eso me va a permitir saber cuántos hombres hay en cada rango de edad y saber cuántas mujeres. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita, lo mismo, es volver a utilizar esa fórmula que ya tengo ahorita, la cual se llama suma. Entonces, cuando le digas abrir paréntesis, le tengo que decir de dónde a dónde quiero que sume. Le voy a decir, quiero que sumes esos 4. Entonces, si se fijan, aquí me dice que hay 3. Eso quiere decir que en el rango de 16 a 20 hay 3 hombres, lo cual es cierto porque el segundo, el tercero y el cuarto son hombres y el primero fue mujer. Por eso sirve poner ceros y 1 para que al momento de utilizar la herramienta suma, sume los unos y eso va a ser el número en este caso, de hombres. Entonces lo mismo, ahorita yo quiero esta casilla, duplicarla en todas o copiarla a toda la demás columna. Lo puedo hacer utilizando control C y después pegando, o puedo utilizar el siguiente truco o el siguiente atajo. Si se fijan, ahorita la cruz está de color blanco. Si yo pongo la crucecita en la esquina de la casilla, la cruz cambia a color negro. Cuando la cruz cambia a color negro, yo puedo arrastrarla. Si yo la arrastro,
va a hacer exactamente lo mismo, es decir, va a copiar lo que estaba en esa casilla y lo va a pegar en todo el rango que yo le esté indicando. Entonces, ahorita va a pasar lo mismo. Aquí no solamente ha copiado números, sino que también copió fórmulas. Entonces, en cada uno de los renglones hay una fórmula. Entonces, nosotros ahora solo lo que tenemos que hacer nada más es que tenemos que decirle los rangos correctos. El segundo rango, porque para la fórmula el rango ahorita está mal. Lo que sí está bien es la fórmula, el rango está mal. Entonces, para la segunda suma necesitamos el segundo rango, que va desde 21 a 25. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que habíamos hecho hace ratito. Entonces, esto es lo tardado. Lo tardado es meter adecuadamente las fórmulas, pero van a ver que después ya toda la tabla la vamos a llenar en un instante. Entonces, el tercer rango va de 26 a 30, le damos Enter. El cuarto rango va de 31 a 35. De 31 a 35 aquí está. El quinto rango va de 36 a 40. De 36 a 40. Tenemos que borrar esos datos y los que van de 36 a 40 son estos que están aquí. Entonces, borramos. El cuarto rango va de 41 a 45, borramos ese rango, porque ahorita el que va de 41 a 45 nada más es esta casilla. Le ponemos los que van de 46 a 50. De 46 a 50 nada más tenemos uno. Le damos Enter. De 51 a 55, que son estos dos, y le damos Enter. De 55 a 60, borramos el rango que estaba y tenemos que poner el adecuado ahorita, que son estos. Ahí está. Entonces lo que hace ahorita, estos datos lo que quieren decir es que en el rango de 16 a 20 años hay 3 hombres. Por eso es muy adecuado que esta columna o este renglón, perdón, quede fijo para todo el tiempo poder saber qué significa cada uno. Entonces, ahorita, fíjense, ahorita ya las fórmulas están puestas, las fórmulas están colocadas y ya ese es el trabajo, digamos, tardado. Porque ya que tenemos las fórmulas adecuadas en cada uno de las casillas, ya va a ser más fácil ya nada más copiar. Entonces vean, lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Aquí ya de un solo golpe voy a terminar toda la tabla. Lo que voy a hacer es copiar toda esta columna, todo este rango con control C y lo voy a pegar en toda la tabla. En toda la tabla donde yo quiero que esa fórmula aparezca, que es básicamente toda mi tabla. Entonces, ya con eso, automáticamente reconoce Excel que, por ejemplo, en el rango de 21 a 25 años hay 2 mujeres, lo cual lo podemos corroborar. En el rango de 21 a 25 años hay una mujer y 2 mujeres. Entonces ya aquí tenemos que confiar en que Excel obviamente no se equivoca si es que nosotros metimos bien las fórmulas. Y en este caso, yo digo que sí las hicimos bien. Como siempre, uno se puede equivocar en algún detalle, pero básicamente hicimos bien todos los cálculos. Entonces lo que voy a hacer ahorita es todos estos datos que acabo de poner. No sé qué hice porque se adelantó tantísimo. Todos estos datos que acabo de poner los voy a centrar para que se vean más bonitos.
Ahí está. Y ya fíjense, ya todos los datos están correctamente. Aquí empieza el trabajo. Aquí lo que hizo, por ejemplo, en cuál es su circunferencia abdominal, fue sumar la circunferencia de las 4 personas que hay en el rango de 16 a 20 años. Nosotros no queremos que nos dé la suma total de esas 4 personas, porque nadie tiene 343, o sea, 3 metros, casi 3,5 metros de cintura. Como en el primer rango son 4 personas, lo que conviene más es sacar un promedio. Nosotros nos conviene más decir en promedio, las 4 personas que están en el rango, en el primer rango de 16 a 20 años, tienen en promedio tanto de cintura. Entonces, a este número que es el total, que es la suma de el 343 en este caso, es la suma de estos 4 datos. Entonces nos conviene hacer un promedio. Entonces lo que vamos a hacer es esa suma, dividirla. ¿Entre cuánto la tenemos que dividir? En este caso la tenemos que dividir entre el número de personas que haya en ese rango, que es 4. Entonces lo que le vamos a decir a Excel es, este número que está aquí, divídelo entre este número. Y le damos Enter. Entonces ahora lo que le vamos a decir es, esta fórmula, y podemos hacerlo, pasar la fórmula toda, pero siento que no lo va a hacer bien Excel, entonces lo voy a hacer así, no me voy a tardar mucho. Le voy a decir, divídelo entre este número, ahí está, divídelo entre este, dividir entre este. Estos, como es entre uno, no tiene caso. Tenemos que dividir entre este que es 1. Dividimos entre este. Dividimos entre este. Dividimos entre este. Creo que sí me estoy tardando mucho. Ahorita en el siguiente lo voy a hacer tratando de copiar la fórmula para ver si lo hace correctamente. Dividimos entre este. Entonces ahí está. Lo que hice fue sacar un promedio. Entonces, ¿cuántos vasos? Por ejemplo, en la siguiente es el número de vasos que toman a la semana. Lo mismo, aquí está la suma. Yo no necesito la suma, yo necesito un promedio. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir ese dato entre el número de personas que hay en ese rango. Le damos Enter. Voy a copiar a ver qué hace. Le ponemos Control C y lo copiamos a los demás a ver si lo hace adecuadamente. Entonces, sí, vean, sí lo hace adecuadamente. Nada más hay que ver, por ejemplo, si en este caso consideró el segundo. No, sí lo hace mal. Sí, ya les decía que lo iba a hacer mal. Entonces, Excel en este caso hace mal el cálculo porque no está considerando el segundo rango, sino, o sea, sí está considerando las personas del segundo rango, pero no está considerando correctamente el segundo rango. El segundo rango es el que es blanco y ahorita está considerando de aquí a acá. Entonces no lo hizo como yo esperaba. Entonces en este caso, al menos como yo lo veo, no hay de otra más que hacerlo a pie. Entonces nos regresamos y tenemos que hacer estas partes a pie. Entre este
Sí, es que estaba pensando cómo hacerlo, pero a lo mejor me apuro a hacerlo ahorita. Entre este, entre este. En este caso, estos no hay que hacerles nada porque son uno en cada uno. Ya nada más hay que hacer los restantes. Estos no hay que hacerles nada. Nada más los que faltarían son estos, que son 2. Insisto, esta parte es la que es fastidiosa de Excel, porque pues es estar metiendo todos los datos de manera correcta, pero de hecho en el material en extenso eh, le dedican un buen tiempo a esto. Entonces vean, ya con esto que hicimos, creo que ya se entendió lo que yo hice. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. 36 a 40. Sí, aquí también estaba mal. Entonces, es que la tabla que yo había preparado la hice de manera errónea. Entonces, ahorita como lo estábamos haciendo, me di cuenta de que lo que había hecho estaba mal hecho. Entonces, ahorita en la siguiente columna habría que hacer lo mismo. Habría que cada uno dividirlo entre el número de personas que son. Entonces, todavía faltaría dividir toda esta columna y faltaría dividir toda esta columna y faltaría dividir toda esa columna. Y ya con eso nos daría los datos en promedio de cada rango. Entonces, esa parte ya no la voy a hacer. Pero ustedes sí háganla porque es necesario. Yo no lo voy a hacer porque no quiero aburrirlos. Espero que se haya entendido bien lo que estoy haciendo. Entonces, supongamos que esta tabla está bien hecha, o sea, sí está bien hecha, solamente me equivoqué en lo que ya les expliqué ahorita en estas columnas, pero en lo demás sí está bien hecha. Entonces, si ya le hicimos adecuadamente, eh, ya tenemos bien los datos. Por ejemplo, en el rango de 16 a 20 años hay 4 personas, hay 3 hombres, una mujer, eh, ninguno tiene diabetes, ninguno tiene diabetes y 4 pues obviamente no tienen diabetes. El promedio de cintura es de 85.5 centímetros. En promedio en ese rango de edad consumen 5.25 vasos del refresco. En promedio dedican 4.75 horas de ejercicio a la semana. Hay uno que sí separa la basura y 3 que no, y así sucesivamente. Y ya con eso están todos los datos. Entonces, ahora viene la parte de realizar gráficas. Esta parte es la un poquito más interesante porque en nuestra actividad nos dicen que llenemos las gráficas. Las gráficas con los datos que tenemos ahorita, realizar las gráficas ya va a ser muy sencillo porque ya básicamente las hicimos. Ahora, después en la actividad nos piden que analicemos la información. Esta parte de analizar la información es la que posiblemente a algunos nos cause más conflicto, porque ¿qué significa analizar? Entonces, eso de analizar se puede entender de diversas maneras, debido a que yo puedo analizar algún aspecto que yo haya detectado y otra persona puede analizar otro aspecto o darse cuenta de otra cosa a partir de estos datos. Entonces, el análisis tiene esa ventaja y esa desventaja, que dependiendo de la persona
que vea los datos, puede ser que esa persona perciba una cosa y por lo tanto haga un análisis que seguramente va a ser distinto al que otra persona realice a partir de los mismos datos. Entonces, mi análisis lo voy a hacer, por ejemplo, de la siguiente manera. Yo, primero que nada, quiero hacer una gráfica en donde aparezca el número de hombres y el número de mujeres por rango de edad. Además, quiero ver en ese rango de edad cuántas personas tienen diabetes. Entonces, eso quiere decir que a mí me interesa graficar estas tres columnas. Si yo grafico la columna de hombres, de mujeres y de si tiene diabetes, voy a obtener una gráfica en donde me aparezca precisamente eso. Entonces, lo que tengo que hacer para graficar es seleccionar los datos que yo quiero graficar. Una vez que ya los seleccioné, me voy a la parte de insertar y le digo quiero un gráfico. En este caso le digo quiero un gráfico de barras como este. Entonces lo ponemos y automáticamente ya me lo pone. Entonces ahora ya nada más consiste en saber ponerle los nombres adecuadamente. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es seleccionar el gráfico e irnos a la parte de diseño, que ahorita podemos elegir entre diseño y formato. Nos vamos a la parte de diseño y le ponemos en seleccionar datos. En la parte de seleccionar datos, aquí arriba me va a indicar los datos que yo seleccioné, que en este caso son los que están en esta región sombreada. Y aquí abajo me va a seleccionar los nombres de estas tres series y aquí me va a seleccionar cada uno de estos 8 series. Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle la serie 1, que ahorita está sombreada, la quiero modificar, le quiero poner otro nombre y nosotros le queremos poner el nombre de hombre porque corresponden a esos datos. Le damos a aceptar. Entonces automáticamente ya la gráfica aquí aparece hombre. En la segunda tenemos que sombrar la segunda serie. La segunda serie corresponde a la segunda columna que nosotros elegimos. En este caso es esta, que es la de mujeres. Entonces la segunda serie le decimos queremos modificarla y queremos que se llame como se llama esta casilla, que se llama mujer. Le ponemos aceptar y en ese momento ya aquí aparece la palabra mujer. La tercera serie le ponemos modificar y queremos que la tercera serie se llame tiene diabetes. Le ponemos aceptar. Entonces aquí no me gusta. Bueno, en editar le decimos quiero que las series vayan desde aquí hasta acá, porque nosotros estamos graficando los rangos de edades, entonces ya le ponemos aceptar. Entonces, si se fijan, ya con eso logramos eh, ponerle los nombres adecuados. Por ejemplo, ahora ya nada más sería cuestión de ponerle un título adecuado a nuestra gráfica. No sé, a mí se me ocurre ponerle número de personas por rango de edad con diabetes. Entonces, y por ejemplo, ahorita le puedo cambiar aquí el aspecto, no sé, le puedo cambiar el tipo de gráfico y cosas de ese estilo. Puedo poner otro tipo de gráfico de radial, pero a mí las que más me gustan son las que son como esta. Entonces, por ejemplo, en esta parte de diseño rápido, a mí me gusta elegir esta que está aquí. En mi caso, para mí es el diseño 5. A mí me gusta porque, porque aquí abajo muestra los datos. Eso a mí, para mí, es como más eficiente. Entonces, ya con eso logramos hacer nuestra gráfica. Y si se fijan, esta gráfica que está aquí
es muy parecida a la que, o es básicamente la misma que la que yo ya había realizado hace rato. Entonces, en esta gráfica lo que aparece es en cada rango de edad cuántos hombres hay. En este caso hay 3 porque los hombres son la franja azul. Cuántas mujeres hay, en este caso hay una, y cuántas personas tienen diabetes, en este caso hay 0, y así con todos los demás. Entonces, pues ya tenemos una gráfica que de cierta manera analiza parte de nuestros resultados. Ahora lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, hacer otras gráficas que analicen otro, otro tipo de resultados de nuestra encuesta. Por ejemplo, es que aquí ya no tengo tanto espacio. Lo que voy a hacer ahorita, fíjense, es esta misma gráfica que yo ya hice, la voy a copiar, control C, y la voy a pegar aquí, control V. ¿Por qué hice eso? Porque a partir de esta gráfica yo la voy a modificar, y a partir de esta gráfica, para ya no estar haciendo todo, voy a obtener otra gráfica. En la siguiente gráfica voy a graficar, valga la redundancia, la circunferencia abdominal, el número de refrescos que toman a la semana y cuántas horas a la semana dedican al ejercicio físico. Entonces, estos datos, acuérdense, están mal hechos. mm, sí, estos datos están mal hechos porque las fórmulas las metí incorrectamente, pero supongamos que están bien hechos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es, ya que tenemos una gráfica que sí nos gusta, lo que tenemos que decirle es seleccionar, sobre esta misma gráfica vamos a cambiarle los datos. Entonces le tenemos que decir seleccionar datos. Cuando yo seleccione datos, aquí arriba tengo que poner los datos que yo quiero incorporar a mi gráfica. Y cuando yo le incorpore datos, la gráfica va a cambiar. Entonces yo ahorita voy a incorporar los datos de estas 3 columnas. Entonces, pues ya los incorporé. Y entonces, si se fijan, ya cambiaron los datos. Entonces lo que tengo que hacer ahorita es decir cómo quiero que se llamen cada una de las columnas y cada uno de los renglones. Entonces, la primera serie, que es la que está seleccionada, la quiero modificar y quiero que se llame de esta manera. Le pongo aceptar. La segunda serie, lo mismo, la modifico y quiero que se llame como se llama esta casilla. La tercera serie la modifico y quiero que se llame como esta columna. Entonces ya con eso, eso es lo bonito de Excel, que no hay que estar escribiendo todo si es que ya tenemos una tabla de datos bien organizada. Después tenemos que organizar nuestros datos, que son las series que van del 1 hasta el 8, y queremos que esas series que van del 1 al 8 sean precisamente los rangos de edad. Por lo tanto, seleccionamos esto. Entonces ya le ponemos aceptar y ya. Entonces ahorita la gráfica no se ve bien porque está muy pequeña. Entonces ya cuando se hiciera más grande podríamos apreciar eh, adecuadamente los